Ya. Ya, a ver, voy a hacerles un ejemplo para que sepan cómo se tiene que presentar la tarea que aplica uno. La tienen que presentar este domingo a las 11:50 de la noche. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es una carátula, ustedes ya saben cómo hacerla, no tengo que explicarles nada, solo acuérdense de borrarse estos cuadros rojos. Este ejemplo se lo he mandado a través de la delegada, ¿de acuerdo? La delegada se lo va a mandar al WhatsApp grupal. Igual lo encuentran en Canvas, pero para que sea más directo, porque yo sé que ustedes revisan más el WhatsApp, entran al WhatsApp, ahí está este ejemplo. Le quitas estos cuadros rojos. Estos cuadros rojos son indicaciones. Como dice ahí, esta carátula que debe acompañar al trabajo, por ningún motivo de usar otro formato. Obviamente tienes que quitarle esto. Es una indicación. Lo demás es reemplazar, ¿no? Mira, reemplazas tus nombres, reemplazas tus códigos y ya está. No tengo que detenerme allí. Poner la fecha, obviamente 2019. Esto ustedes ya saben qué hacer. Tema delimitado, pregunta delimitada, ya saben qué hacer ahí. Justificación, ya les he explicado cómo tienen que hacerlo. Ahí tienen que colocar, tienen que llamar la atención de quien les va a evaluar. En este caso puede ser su jurado de tesis o puede ser alguien que está financiando un proyecto. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un proyecto de investigación, si es que quieren que se los financien, ustedes tienen que explicar por qué va a ser importante. Básicamente la justificación del tema es eso, ¿ya? ¿Para qué va a servir mi investigación? ¿A quién va a ayudar? ¿En qué va a mejorar el país o la sociedad o digamos un grupo humano gracias a mi investigación? ¿De acuerdo? Esa es la parte de la justificación. Aquí se ha puesto una justificación cortita, ¿ya? Pero mi idea es que ustedes, como están trabajando en grupo, puedan hacer una buena justificación un poco más extensa. Por ejemplo, pongamos un ejemplo cualquiera. Angélica, ¿te acuerdas quiénes son los miembros de tu grupo? Creo que son 3 personas, ¿cierto? Alexandra y Karina. Ya, Carol, Alexandra, estás tú y ¿quién más? Hay un chico. Bruce. Ok, entonces en esta parte, por ejemplo, ¿tu tema cuál es? Ya, menos 5 grupos, menos 5 puntos tu grupo, ¿ah? Ya, eso no puede pasar, ¿ah? Eso no puede pasar. No hay forma de que tú te puedas olvidar tu tema. Ya, la inteligencia artificial, ¿cierto? El uso de la inteligencia artificial. Ok, imaginemos que a ti, Angélica, te ha parecido llamativo que, no sé, se ha descubierto que la inteligencia artificial puede hacer que la gente pierda su trabajo. No te estoy poniendo una cosa cualquiera. Eso lo has descubierto ¿cómo? A través de las lecturas que estás teniendo de tus artículos, de tus tesis, de tus monografías, de tus fuentes de información. Entonces tú has descubierto algo que tú no sabías y que te ha llamado la atención y que tú esperas que le llame la atención al que te va a evaluar. Entonces tú colocas, ¿no? Esta investigación es importante, ¿no? Porque, digamos, muchos puestos de trabajo podrían correr peligro si es que la inteligencia artificial reemplaza esos puestos de trabajo. ¿Sí? Luego vas a poner las pruebas de eso más adelante. Pero aquí pones lo que a ti te ha llamado la atención. ¿Por qué crees que es importante? Porque quieres alertar a la gente de qué cosa, de que la inteligencia artificial, que es el ejemplo que estamos cogiendo, la inteligencia artificial puede hacer que la gente pierda su trabajo. Eso es lo que le ha interesado a Angélica. ¿Está bien? Ponemos un punto seguido y ahora vamos a colocar lo que le ha interesado a Bruce, que es su compañero de grupo. Digamos que a Bruce lo que le ha interesado es, no sé, que de repente muchas cosas que se veían en las películas, ¿no? De cómo la inteligencia artificial a veces se mandaba por sí misma y de repente hacía cosas que, digamos, para las que no estaba programada, al margen de que tuviera instrucciones para hacerlo o no, digamos, los está haciendo. ¿Se entiende? O sea, digamos que la inteligencia artificial está actuando por su propia cuenta, sin necesidad de que uno le dé órdenes. Estoy inventando cualquier cosa, simplemente un ejemplo muy rápido. Digamos que a Bruce le ha llamado la atención eso. Entonces, después de lo que puso Angélica, que era, digamos, que la gente va a quedarse sin trabajo por el tema de la inteligencia artificial, porque van a reemplazar los trabajos, punto seguido. Por otro lado, también, digamos, es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial está saliéndose de control, ¿no? Hay casos en los que se está viendo que la inteligencia artificial toma decisiones que los seres humanos no han, para las cuales no la han programado los seres humanos. Punto. Y luego viene lo que le ha llamado la atención a su compañera de grupo, que en este caso es Alexandra, y pone allí Alexandra lo que le ha llamado la atención de la inteligencia artificial, punto seguido, y viene lo que le ha llamado la atención a la última de sus compañeras, que es Carmen. ¿Está bien? Algo así tiene que estar su parte de su justificación. ¿Está bien?
Acuérdense, o sea, el tip es que pongas algo que te ha llamado la atención, pero recuerda que lo que tienes que responder es ¿para qué sirve tu investigación? No basta que solamente te llame la atención, ¿ah? Por ejemplo, imagínate que en la inteligencia artificial encuentras un aspecto que te ha llamado la atención, no sé, a ver, ¿cómo podemos poner un ejemplo? No sé, digamos que te ha llamado la atención que la inteligencia artificial está construyendo, digamos, ¿se acuerdan ustedes de los muñecos Furby? Son muñecos Furby que son como unas mascotas virtuales, que tú le acariciabas la cabeza y, digamos, ronroneaban, ¿no? Tú, no sé, digamos, le dabas les tocabas con el índice en la barriga y, digamos, no sé, se ponían a llorar o cosas así. ¿Ya? Es un tipo de muñeco que se llama el muñeco Furby. Digamos que te ha llamado la atención que, digamos, se estén haciendo Furbies, pero más avanzados, más, digamos, ¿no? Con más capacidad de reacción, ¿sí? Con más inteligencia. ¿Está bien? Ya, eso te ha llamado la atención. Pero no estoy seguro que eso pueda ser una justificación para tu tema. No sé si se entiende. Porque el hecho de que a ti te llame la atención de que haya Furbies más avanzados, ¿por qué sería importante? ¿Se entiende? Si es que yo pongo que la inteligencia artificial va a quitarnos trabajo, eso sí es algo que llama la atención, que es algo importante de analizar. Si yo pongo que la inteligencia artificial no está cumpliendo nuestras órdenes, sino que se está mandando por órdenes solas, eso también llama la atención. Pero decir que, oye, pero está haciendo mejor un muñeco Furby, no estoy seguro que eso sea realmente importante. ¿Se entiende? A menos que yo lo plantee de esta forma. Están diseñándose mejores juguetes y esto es una alternativa de negocio. O esto abre un nuevo sector dentro del mercado. Si yo lo planteo de esa forma, ya puede ser que se vuelva importante. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? Lo que quiero que se entienda es que tienes que poner algo que te llame la atención, pero que a la vez responda a la pregunta, ¿para qué sirve tu investigación? ¿Por qué es importante? ¿En qué va a ayudar? ¿Sí? ¿Tienes una pregunta? Sí, yo ya hice la parte de la justificación del tema, no lo hice exactamente en ese orden, pero no sé si sería bien, ¿lo podría leer? Podemos terminar de explicar y lo revisamos, ¿ya? Muy bien. Bueno, aquí, esta parte, acuérdense que es igual para todo el grupo, ¿de acuerdo? El tema, la pregunta y la justificación es una por grupo, ¿se entiende? Una por grupo. Luego viene acá el reporte de fuentes. Y aquí, si bien está habiendo un cuadradito, un cuadro, ya, aquí creo que es mejor que utilicemos lo que ya hemos aprendido de APA. ¿Se acuerdan de APA, del sistema de referencias APA? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mejor ponemos eso, pues. ¿Dónde estaba? Tú en APA buscas tu fuente y ves qué cosa es tu fuente. Si tu fuente es un libro, ustedes tienen libros electrónicos, ¿no? Entonces, lo citas, para que se esté viendo ahí en el video, lo citas de esta forma, si es un libro en versión electrónica. ¿Sí? ¿Se estará viendo? No se ve casi nada en el video, pero bueno. En el manual APA buscas, si tienes un libro en versión electrónica, buscas y pones según cómo te indica el APA. Primero el apellido, coma, la inicial del nombre, el año, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay un ejemplo. Y le pones recuperado de y el enlace. ¿Se entiende? Si lo que tú tienes es un artículo, buscas cómo se pone un artículo. Ahí está, artículo. Si lo que tú tienes es una tesis, está abajo. Tesis, pones una tesis así. ¿Está bien? Y lee todo, ¿eh? No solamente leas una partecita. A veces algunos leen una partecita nada más, ¿no? Por ejemplo, aquí así se cita una tesis cuando la tesis no la has obtenido de manera virtual. Pero lee aquí, dice, si la tesis viene de un portal web, tienes que agregarle, y aquí te ponen el ejemplo, ¿no? Tienes que agregarle el recuperado de. Y le pones el enlace. Lee completo siempre. No leas solamente la primera parte y ya está, lo dejo ahí. Lee completo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Una cosa también adicional.
¿Qué pasa, profesor, si es que yo no tengo una tesis, no tengo un artículo, ni tengo un libro? Tengo un documento, así dice, un documento de investigación que ha salido del INEI, o ha salido de, no sé, del Ministerio de la Mujer, no sé, y dice documento de investigación, no dice tesis, no dice artículo, no dice libro. ¿Qué hago? Bueno, tratemos de acomodarlo, y eso siempre lo vas a hacer, ¿ya? Acomódalo a lo que más se parezca. Un documento de investigación a lo que más se parece es a una tesis. Entonces, aquí pones el apellido del autor, pones la inicial del nombre, el año, el título del documento, y aquí en lugar de poner tesis de pregrado, ¿pondrías qué cosa pondrías acá? Documento de investigación. Por lógica. Y lo demás lo completas igual. Pones el nombre de la institución, pones el lugar en el que se ha publicado y ya está. Ahora, si se dan cuenta aquí, dice tesis de pregrado, maestría o doctorado, ¿cierto? Obvio que si tu tesis solo es de maestría, no vas a poner otra cosa, no tesis de maestría y ya está. Si tu tesis es de doctorado, pones tesis de doctorado y ya está. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está bien? Hasta ahí creo que no debería haber dudas, ¿sí? Ahora, entonces vas a poner esto en lugar de ese cuadro. ¿Se acuerdan del cuadro que está en el ejemplo, no? Este cuadro ya no lo pongas. Entonces, aquí es un lugar, vamos a poner la referencia APA, vamos a poner una cualquiera, ya vamos a poner solo para que esté, sí, algo así tendría que quedar. ¿Está bien? No, así, APA, ponlo APA. Ya no hagas ese recuadro, es que en realidad no tiene mucho sentido. ¿Para qué vas a hacer un recuadro si al final va a ir en APA tu información? Y además ya te enseñamos cómo es APA, la idea es que te ha enseñado APA para que lo pongas en APA, ¿no? Muy bien, esto sería básicamente, lo demás ya lo hemos explicado, la confiabilidad de la fuente. Aquí en la confiabilidad de la fuente, hay 4 criterios, pero yo les he recomendado que se centren en 2. Uno de esos criterios es el criterio de autoridad o el criterio de prestigio, ¿sí? Como ustedes quieran llamarlo. ¿Qué cosa es autoridad o prestigio? Es colocar allí si tu autor o la institución que está escribiendo, ¿por qué es confiable esa institución? Por ejemplo, si tu autor es un máster, o si tiene un doctorado, o si tiene un PhD, ¿no? PhD es un grado que otorgan en Estados Unidos, ¿sí? Se llama, es la abreviación de Philosophical Doctor, ¿de acuerdo? Si tiene esos grados, está bien que lo coloques aquí, ¿no? Esta fuente es confiable debido a que está escrita por la bióloga, digamos, no sé, María Ramírez González, ¿ya? Quien además tiene una maestría en la Universidad de Oxford, etcétera, ¿no? Ya ha trabajado en el Ministerio de Salud del Perú, etcétera, ¿se entiende? Entonces ahí le estás dando prestigio a la fuente que tú has escogido. Además puedes reforzar ese prestigio con cuál es la institución que respalda esa investigación. Digamos que esa investigación, o sea, la investigadora es bióloga y tiene maestría en Oxford, etcétera, pero además la investigación la está publicando la Universidad Cayetano Heredia. Es una universidad que está especializada en temas de biomédicos, ¿de acuerdo? Y tiene muchas investigaciones, es una institución bastante seria. ¿Se entiende? Entonces, el hecho de que lo esté publicando la Universidad Cayetano Heredia también le da cierta confiabilidad a tu fuente. Y lo que tienes que ir fijándote es cómo yo logro que mi fuente sea más confiable. Porque tú de repente me puedes decir, profesor, ¿y qué pasa si es que la fuente que yo tengo no es de ningún magíster, no es de ningún doctor, sino que es de un estudiante que está recién presentando su tesis? Bueno, por lógica, ponte a pensar, eso quiere decir que se está reduciendo el grado de confiabilidad de tu fuente. ¿Sí? Cuando tú le pones que es PhD, o le pones que es un doctor, o le pones que es un magíster, estás aumentando el nivel de confiabilidad. Pero si dices que es un estudiante de biología, está reduciéndose el nivel de confiabilidad. No quiere decir que tu tesis sea inválida, pero se está reduciendo, ¿se entiende? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué hago cuando, digamos, por ejemplo, tengo un estudiante que está presentando su tesis
Entonces se ha reducido la confiabilidad. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de subirle el nivel de confiabilidad buscando, por ejemplo, de repente la institución. Por ejemplo, si es un estudiante que está postulando en una universidad importante, no sé, ¿sabes qué? Esta tesis la ha hecho en un diplomado que está realizando en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Que está considerada entre una de las mejores a nivel de habla hispana. Ahí, digamos, de repente será un estudiante de biología, pero lo está haciendo en una universidad que tiene prestigio a nivel internacional. Ahora, obvio, si es que la universidad que lo está publicando y la persona que lo está publicando es estudiante, por ejemplo, la universidad que lo está publicando no es tan confiable y digamos, no tiene tanto prestigio. Y digamos, si es que la persona que lo está publicando, digamos, recién es un estudiante, sigue cayendo en tu confiabilidad, no sé si se entiende. Eso también te sirve para que tú evalúes las fuentes. ¿Sí? Eso es criterio de autoridad o prestigio, ¿está bien? Pero hay otro criterio importante, que es el más importante de todos, que es el de objetividad. Objetividad quiere decir que los hechos que te está narrando la fuente no se vean alterados por tu opinión personal. Entonces, si el autor, por ejemplo, en la inteligencia artificial, si el autor te dice la inteligencia artificial es nociva para la humanidad, lo que tú quieres saber es que tu fuente sea objetiva. ¿Qué quiere decir? Que no sea lo que el autor siente de manera emocional, sino que él tiene pruebas para decirte lo que él te está diciendo. Si él te dice, es nocivo, muy bien, tendrá que tener pruebas. Si no tiene pruebas, entonces lo está diciendo de manera subjetiva. ¿Ustedes han visto la película Yo Robot? La película Yo Robot. ¿Están jóvenes, no? Bueno, la película Yo Robot está protagonizada por Will Smith. Y en esa película, digamos, Will Smith ha sufrido tuvo un accidente, ¿no? Él estaba en un auto, digamos, su auto cae, digamos, dentro de un lago y se empieza a hundir, ¿no? Y al lado estaba el auto de una familia y dentro había una niña, ¿sí? En esa época las máquinas tienen inteligencia y ayudan a los seres humanos. Entonces un robot entra, digamos, al lago para salvar a las personas que, digamos, han caído al agua. Y esta máquina salva a Will Smith en lugar de salvar a la niña. A pesar que Will Smith, no, salva a la niña, pero la máquina salva a, digamos, a Will Smith. Y digamos, ¿por qué salva a Will Smith? Porque Will Smith tenía más probabilidades de sobrevivir que la niña. Entonces la máquina hizo un cálculo de probabilidades. Dijo, ¿quién tiene más probabilidades de sobrevivir? Will Smith. Entonces salvo a Will Smith. Entonces desde entonces Will Smith tenía un prejuicio contra las máquinas. Decía, ¿sabes qué? Las máquinas son negativas, la inteligencia artificial no sirve, digamos, los humanos son mejores, ¿me entienden? Y este es un ejemplo obviamente ficticio, pero ahí hay un prejuicio, ¿se entiende? Y ese prejuicio no te puede llevar a que tú hagas una afirmación en una investigación. Entonces lo que queremos es objetividad. Y para que haya objetividad, ¿qué tiene que tener tu fuente? ¿Qué tiene que tener? Ya lo he dicho. Hay una palabra mágica. Pruebas. Pruebas es la palabra mágica. Esa palabra insértenla dentro de su mente, siempre, ¿de acuerdo? Siempre que escuches a alguien, alguien que está haciendo noticias en la televisión, a un político, a, no sé, un profesor, etcétera, cualquier persona que te esté hablando o cualquier persona que tú estés leyendo, trata de ver qué pruebas te da de lo que está sosteniendo, de lo que te está diciendo. Sin pruebas no hay solidez de lo que alguien te puede decir o lo que alguien puede haber escrito, ¿está bien? Ahora, las pruebas van a ser de 3 tipos. Ya para resumir, hay muchos tipos, pero hay 3 tipos que tú tienes que fijarte y que podrían ir aquí. ¿Cuáles son esos 3 tipos? Las pruebas pueden ser... ¿Están ahí? ¿Están claros? ¿Están listos? Ya, las pruebas pueden ser estadísticas. ¿Sí? Ese es un tipo de prueba. De hecho, es la que normalmente la gente piensa que es prueba. Prueba, ya, estadísticas. Y piensa que eso es prueba. Y está bien, son pruebas, pero no son las únicas pruebas. Las estadísticas son pruebas. Por ejemplo, si es que el autor te dice la inteligencia artificial es negativa, etc., entonces de repente te puede presentar, no sé, te puede presentar cuadros de barras, por ejemplo, donde te indique cómo está aumentando, digamos, el desempleo producto de, digamos, el ingreso de la inteligencia artificial a ciertas áreas. Ahí te está dando una prueba. Está diciendo, ¿sabes qué? La inteligencia artificial está causando desempleo. ¿Y cuál es la prueba? La prueba es este cuadro que resume, digamos, datos que yo he recogido o datos que yo he leído de otros autores, no sé, de una institución estadística. ¿Se entiende?
te está dando pruebas. ¿Cuál es la prueba? No, cuadros estadísticos, datos estadísticos. ¿Está bien? Esa es la prueba. ¿Sí? Muy bien. Ese es el primer tipo de prueba. Hay otro tipo de prueba. ¿Ya? El otro tipo de prueba es un testimonio o una entrevista. Es el otro tipo de prueba. ¿Testimonio o entrevista? ¿Testimonio o entrevista? ¿Está bien? Un testimonio o una entrevista. ¿Cómo es un testimonio o una entrevista? Un testimonio o una entrevista, a diferencia de una estadística, te va a dar más detalles, digamos, más detalles cualitativos. ¿Ya? Ahorita voy a explicarles un poco esta diferencia. Entonces, por ejemplo, tú puedes entrevistar, o sea, estamos diciendo que la inteligencia artificial es negativa, ¿cierto? Digamos que tú empiezas a hacer, o sea, en el trabajo, la tesis que estás leyendo, ha hecho entrevistas a ejecutivos, a directores ejecutivos que han implementado inteligencia artificial dentro de sus empresas, ¿no? Y de repente estos directores dicen, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial hace que la producción aumente, ¿no? Que salga más rápido la producción, pero, digamos, empieza a salir con muchos errores. Porque era mejor trabajar con personal humano, porque esas personas sí sabían darse cuenta de los errores y los podían corregir en el momento. En cambio, la inteligencia artificial saca más rápido el resultado, pero salen los resultados con más errores. Estoy inventando cualquier cosa ahorita. ¿Se entiende? En cualquier caso, ese es un testimonio. O sea, los ejecutivos te están diciendo cuál es el problema que ellos encuentran. ¿Sí? No es una estadística. ¿Se entiende? Es un testimonio, es lo que ellos, digamos, consideran. ¿Sí? Ese es el segundo tipo de prueba. Digamos, los testimonios o las entrevistas. Y el tercer tipo de prueba, ¿ya? El tercer tipo de prueba, ¿cuál sería? El tercer tipo de prueba sería las referencias. ¿Sí? Las referencias. ¿Qué son las referencias? Ya lo hemos visto en las clases anteriores. Es cuando el autor te dice de dónde sacó la información, en este caso, de otro libro, de otra tesis o de otro artículo. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el autor, por ejemplo, si te dice la inteligencia artificial está acabando con la economía del país, no sé, ¿te está diciendo eso? Muy bien. Si es que te dice que está acabando con la economía, entonces el autor te tendrá que poner una referencia e indicarte de dónde ha sacado ese dato. Ya no va a ser una estadística, ya no va a ser un testimonio, sino que va a ser una referencia. Es decir, ¿sabes qué? El autor Salas Gutiérrez, ¿no? Lo indica, ¿no? en un libro que tiene en 2005, no sé. ¿Está bien? ¿Se entiende? Muy bien, entonces en esta parte, que es la parte de confiabilidad, al principio tú tendrías que poner en un párrafo pequeño, digamos, por qué tu autor o la institución que hace el trabajo es confiable, por qué tiene prestigio, y en la segunda parte tendrías que colocar de qué pruebas se está sirviendo. Ahora, allí no vas a detallar las pruebas, ahí no vas a poner las cifras, ni vas a poner qué es lo que dicen en los testimonios. Simplemente vas a colocar, mi trabajo cuenta con gráficos estadísticos, ¿no? Que los ha obtenido del INEI, no sé. Por otro lado, tiene testimonios que ha recogido de ejecutivos de las principales empresas del país. Punto. No dices qué hay dentro, simplemente dices de qué tipo de prueba hay. Finalmente, mi autor tiene, digamos, referencias de varias instituciones especializadas. Punto. Y no te pones a decir qué es lo que, o sea, no te pones a decir qué es lo que ha dicho el gerente ejecutivo, no te pones a decir eso, simplemente dices, eso hay en mi trabajo. ¿Está bien? ¿Sí? Y así termina la parte de confiabilidad. El tema, bueno, ya lo hemos visto antes, creo que también esa parte se debería entender. Tú colocas una especie de pequeño resumen de qué trata en general tu trabajo. No tiene que ser muy extenso. Bueno, pero tampoco puede ser chiquitito, ¿no? Entonces, ¿de qué trata en general? Acuérdense que si están leyendo tesis o libros, probablemente tienen que centrarse solamente en una parte que es la que les interesa para su investigación. Eso va a depender de la pregunta de investigación que ustedes tienen. ¿Está bien? No vas a poder leer toda la tesis, no vas a poder leer todo el libro, pero sí puedes leer una parte. ¿Sí? ¿Me está preguntando? Bueno, entonces aquí resumen de qué trata la investigación.
Digamos que la investigación trata, en el caso del ejemplo que estamos tomando de Angélica, que trata de, digamos, el efecto que van a tener la inteligencia artificial en, digamos, la obtención de trabajos en el futuro, ¿no? Y cómo, digamos, hay trabajos que se están desapareciendo, ¿no? Producto del ingreso de las inteligencias artificiales, ¿entiendes? Estoy explicando de qué trata en general. ¿Dónde vas a detallar parte por parte de qué trata el trabajo? ¿Dónde lo vas a detallar? Lo vas a detallar aquí. Que, bueno, le han puesto ideas, pero yo les he recomendado que ahí no pongan ideas, sino subtemas. ¿Ya? Subtemas. Y esta parte es la parte más importante, ¿ya? Esta parte es la parte más importante. Allí vas a colocar parte por parte de qué trata tu artículo, de qué trata el capítulo de la tesis que has escogido o de qué trata el capítulo del libro que has escogido, parte por parte. Entonces, la primera parte de mi artículo o la primera parte de mi tesis trata sobre la definición de inteligencia artificial. Y allí explican, y acuérdate que habías puesto antes que habían pruebas, ¿cierto? Entonces aquí de repente la prueba para la definición es una referencia. ¿Te acuerdas que hay 3 tipos de pruebas? ¿Sí? Unas son estadísticas, las otras son testimonios y las otras son referencias, ¿cierto? Entonces, para la definición, seguramente ahí es donde se va a utilizar la referencia. Entonces, la primera parte de mi artículo o de mi tesis explica la definición de inteligencia artificial. Y para ello, digamos, el autor se basa en los libros de Gutiérrez, de Ramírez, de no sé de quién, y etc. Esa es la referencia, la prueba con y digamos, te explicas cuál es la definición que tiene inteligencia artificial, ¿no? En la segunda parte de mi artículo, el autor explica la historia de la inteligencia artificial, ¿no? Y explica cómo ha ido avanzando a lo largo del tiempo. Para eso, el autor muestra cuadros estadísticos, ¿no? Elaborados por la Universidad de Harvard, no sé. ¿Se entiende? Y en esos cuadros se ve cómo, digamos, en los últimos 10 años ha aumentado exponencialmente, digamos, la inteligencia artificial. ¿Se entiende? ¿Se dan cuenta cómo va tomando forma? Ahí, lo que ustedes van a presentar ahí es un informe claro, si se están dando cuenta. Lo que se busca es eso, que sea claro su informe. Acuérdense del ejemplo que les dije, ¿no? Si tú trabajas para una sucursal que tiene varios, digamos, locales, y digamos hay un local que está teniendo pérdidas, ¿no? Y te mandan a ti a supervisar ese local para que tú hagas un informe de por qué está habiendo pérdidas en ese local. Tú el informe no puedes presentar ahí con palabreo, o digamos con palabras extrañas, o digamos desordenado o confuso ese informe. El informe tiene que ser claro. Tiene que entenderse, valga la redundancia, de la manera más clara posible qué cosa está pasando ahí. Ya, lo mismo es acá. ¿Sí? Entonces acá es importante, por eso te digo, esta es la parte más importante, que no te vayas a desordenar, no vayas a poner que trata de una cosa, trata de la historia, la definición, y también no hay un cuadro estadístico, y también, digamos, hay histogramas y el gráfico circular, y ahí empezó a desordenarse. ¿Ya? Pero lo que está pasando allí es que no estás entendiendo bien la estructura de tu trabajo. ¿Sí? Muy bien, este era el segundo lugar, ¿cierto? En tercer lugar, ya dejó la parte de la historia de la inteligencia artificial. En tercer lugar, se explica cuáles son los problemas que están apareciendo con la inteligencia artificial en las empresas. Para esto, el autor hizo entrevistas a 50 ejecutivos de las principales empresas del país. Estos ejecutivos, o sea, pones la prueba y luego pones qué es lo que se encontró. Estos ejecutivos dicen que la inteligencia artificial no logra rendir igual que los seres humanos porque no entiende, ¿no? Digamos, temas subjetivos, etc. ¿Se entiende? Entonces, entiende la estructura, ¿no? En primer lugar, o en segundo lugar, o en tercer lugar, pones la parte de tu tesis que estás analizando, pones de qué trata. En primer lugar, vamos a hablar de la definición. Eso es de lo que trata. Automáticamente pones de dónde está sacando el autor eso. ¿Lo está sacando de una referencia? ¿Lo está sacando de un testimonio? ¿O lo está sacando de una estadística? E inmediatamente después colocas qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice esa referencia? ¿Qué es lo que dice ese testimonio? ¿O qué es lo que dice esa estadística? ¿Se entiende? Esto es en lo que ustedes tienen que concentrarse. Esto tiene que estar claro. Esto tiene que salir bien, porque lo demás es mecánico. O casi mecánico. El tema, la pregunta, eso ya lo saben hacer, eso ya es mecánico. Y que tú pongas bien el APA, eso también es mecánico. Esto sí demuestra comprensión. Demuestra que tú sabes qué parte, qué pruebas están utilizando.
Y eso, fíjate, es lo que te va a servir para saber si tu artículo es confiable o no. Esa es la idea, que tú sepas, mi artículo es confiable o no es confiable. Que tú lo sepas, no que me preguntes a mí o que le preguntes a cualquier profesor. Así se evalúan las fuentes de información, ¿de acuerdo? Última cosa, ¿y qué pasa si tú tienes un artículo o una tesis y te das cuenta que las partes en las que está dividido no tienen pruebas? Lo tienes que poner igual. Por ejemplo, tienes una definición, pero la definición el autor la pone y no cita a nadie. Tú colocas eso. Bueno, está la definición, el autor no coloca ninguna referencia de su definición. Te dice el autor, la segunda parte nos habla de cómo las máquinas le están quitando el trabajo a las personas, pero el autor no coloca ningún cuadro estadístico, etc. Entonces, tú mismo te estás dando cuenta, mi artículo no es confiable. No te digo que lo elimines, ¿sí? Porque ya estamos a puertas de la tarea 1 y la idea es que trabajes con ese artículo de todas maneras, pero ya sabes que no es confiable. Y ya sabes cuál sí es confiable. Un artículo que tiene muchas pruebas en cada una de sus partes es confiable. Es muy buen artículo. Y seguramente vas a confiar en ese investigador, lo vas a respetar. O vas a confiar en esa institución. ¿Se entiende? Así se va dando cuenta uno quién investiga mejor y qué institución es más respetable en cuanto a investigación. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ok, stop. Creo que lo podemos, yo mismo lo puedo poner.